Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie. Muy bien, continuamos. Vamos a iniciar esta segunda parte de este programa especial, el primero de 2 o 3 que les vamos a estar entregando durante este mes de diciembre, recopilando fragmentos, partes, minutos de las historias que nos vinieron a contar nuestras mujeres valientes a lo largo de este año, un año que comenzó en mayo para este ciclo y que, bueno, culmina ahora en diciembre. Vamos a seguir ahora con la historia de quien fue nuestra primera invitada. En esa ocasión nos acompañó la médica pediatra ya jubilada, Alejandra Valerio, una médica muy reconocida que tuvo trayectoria sobre todo en el Hospital Buquerroldán, pero también en otros centros de salud, y que se dedica ahora ya jubilada a acompañar y difundir el banco de leche. Y con ella hablábamos, por supuesto, de su vida, de lo difícil que es congeniar una profesión que demanda mucho tiempo, mucho horario distinto a los del resto, muchos fines de semana, además con su marido también médico, más complicado para congeniar la crianza de los hijos. Bueno, sin embargo, lo lograron, son un matrimonio estable, tienen hijos ya grandes, universitarios. Ella se jubiló hace poco, pero sigue trabajando, por supuesto. Y justamente vamos a compartir con ella el fragmento donde nos comentaba sobre el banco de leche, entre otras cosas, porque queremos aprovechar también el programa para difundir estas actividades que quizá a muchas mujeres les convenga conocer que hay un banco de leche donde pueden ir no solo a donar leche materna, sino también a buscarla para esos bebés que no pueden mamar de la teta de su mamá. Así que compartimos el pedacito de historia con Alejandra Valerio. Y llegó el día de la jubilación y ¿qué sentiste ese día? ¿Cómo lo viviste? Porque a veces se espera, ¿no? Decís, ay, tengo unas ganas para dedicarme a hacer cualquier cosa y después... Sí, en realidad los últimos años me tocó justo terminar cuando ya la pandemia se había abierto, por suerte que fue en agosto del 21, que me jubilé el 1 de agosto, y en los últimos años tenía mi cabeza puesta en otro lado. Creo que hubo una evolución distinta en la formación de muy internista, ¿sí? A consultorios que me fascinaba, a aprender que el trabajo fuera del hospital era tan relevante como el que uno hacía dentro del hospital. Eso me llevó tiempo. Hubo mucha gente a la cual yo chocaba, asistentes sociales que adoro, que me enseñan, yo siempre digo, y enfermeras que me enseñaron que se podía trabajar muchísimo afuera, pero siempre era tanto el que no, tenemos que estar acá porque no alcanzan las horas, no alcanzan los médicos, y eso me ayudó, ¿sí?, a poder tener una visión distinta de la medicina y a seguir disfrutándola. Quería jubilarme, no voy a mentir, ¿sí?, porque ya no das más. Tuve un gran grupo que me acompañó, porque uno no tiene la misma capacidad de hacer guardias, el cuerpo se cansa, la pandemia fue muy intensa para nosotros. Fue dura, ¿no? Sí. ¿Viste muchos chicos con COVID? El impacto en los niños no fue tan grande, ¿sí?, pero hubo que reconvertirse. Claro, porque el hospital recibió
todo tipo de paciente en ese momento. No había cama que alcanzara en ningún lado. Exactamente. Y por eso creo que también el poder trabajar en el Hospital Buque Roldán me dio una visión general de las cosas. En ese momento no importaba si la cama era pediátrica o de adultos. Claro. En pediatría había pacientes internados, sí, que trabajaban con los adultos, sí, pero el espacio físico, como nosotros no lo ocupábamos totalmente, lo podíamos usar. Fue muy importante el apoyo que tuvimos en ese momento para poder hacer todos los cambios para que el hospital fuera apto para poder recibir estos pacientes y cuidarnos nosotros. Se trabajó mucho dentro del hospital en el cuidado, aprender a colocarse los elementos de protección personal, a cuidarnos entre nosotros. Claro. ¿Sí? Fue muy baja la incidencia de personas que se contagiaron, salvo los chicos de adultos que tenían un contacto mucho mayor. Creo que ese trabajo tan entrelazado entre todos los servicios nos ayudó un montón a crecer, pero yo quería jubilarme. ¿Les tocó elegir alguna vez entre un paciente y otro? Nosotros no teníamos que manejarlos, esos pacientes. Bien, ¿sí? qué suerte. La verdad que sí. Y por eso el hecho de poder acompañar a nuestros compañeros, aunque sean darles el espacio físico para el paciente, el confort del paciente, claro, el mate a la noche. Sí, resolverle obstáculos. Exacto, y acompañarlos con un mate, con un pedazo de torta, con algo que nos pudiera levantar el ánimo y acompañar. Exactamente. Así que fue raro. Pero a la vez a mí me permitió, yo soy hipertensa, entonces trataba de no tener tanto contacto con el COVID también. La hipertensión surgió también con los estrés del laburo. Claro, me imagino que sí. Y haber tenido tuvimos un cierre de servicio en su momento durante 3 meses, volver a rearmar en cuanto a personal, porque nos habíamos quedado sin pediatras que quieran tener la característica que teníamos nosotros. Y aparte la infraestructura del edificio no daba más para más. O sea que eso también nos estresó mucho y yo había dicho, yo martes 13 empiezo de nuevo el servicio y lo empezamos, ¿sí? A capa y espada, como de lugar. Y eso me llevó a mucho estrés, pero también me había abierto otra puerta, que es el Banco de Leche Humana de la provincia de Neuquén. De eso quería hablar porque además de contar historias de vida, bueno, hay cosas que le sirven a la comunidad donde también podemos pedir ayuda, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no saben que existe el banco de leche y por ahí están en capacidad de donar. Así que contanos un cachito de eso. Sí, porque estás jubilada, pero seguís ahí. Y ad honorem yo siempre estoy haciendo como los twistos, picando cabeza por todos lados para poder conseguir. Eso a mí me ayudó mucho porque nos dio la opción para el hospital, que estábamos tan mal con el COVID, poder dar una luz, porque realmente fue una luz. Cuando empezamos con toda la etapa de lo que llamamos el Centro Recolector de Leche Humana, empezamos a trabajar desde adentro del hospital. Pero con el COVID no podíamos traer a las mamás que donaban leche al hospital, a hacerle la serología, a sacarle sangre, a darle los insumos, a trabajar con ellas. Entonces empezamos a ir a domicilio. ¿Sí? Obviamente no teníamos muchos medios, usábamos nuestros propios medios y nos íbamos a recorrer las casas de las mamás donantes. Los bancos de leche dentro de la República Argentina están en todo el mundo, tienen muchos años en todo el mundo. Nosotros llevamos recién 15 años en Argentina con el primer banco de leche humana que está en La Plata y nosotros fuimos creados en espejo a ese hospital en el Banco de Leche de la provincia de Neuquén, ya tiene casi 9 años, en junio cumplimos los 9 años, y ese banco de leche lo que hace es primero estimular a las familias a que amamanten. Claro. Y después, si esas mamás y esas familias quieren donar, se recibe esa leche, se la transforma, se la pasteuriza y se les entrega a las neonatologías de toda la provincia, ya sean públicas o privadas. Bien. Entonces, ese esquema logró unirnos muchísimo a nivel de salud dentro de la provincia de Neuquén. Y el banco de leche de Neuquén tiene una característica que no tienen los otros. En general, todos los bancos de leche reciben leche de las mamás que están internadas o de las mamás que tienen sus bebés en neo y donan la leche. Nosotros, en cambio, trabajamos a nivel comunitario y esto lo empezó Cutralcó. El banco de leche está en el hospital de Cutralcó, Plaza Huíncula. Hace poco salieron ya todos los planos y el dinero para el presupuesto para hacer la nueva obra, ¿sí? Ojalá, porque los chicos trabajan en un lugar, si vos lo ves, Lu,
Así. Me imagino, Tac, tac, como tac. tantos otros, sí. A remarla en dulce de leche, pero Ajá. con un amor impresionante. Y nosotros lo que hacemos, al igual que Culturalco, es trabajar con la gente en domicilio. Se contactan, los chicos del centro recolector, yo ya estoy mucho menos, están las chicas más Claro. que nada, del centro recolector del Hospital Bucarroldán, del Hospital Castro Rendón, 62 nodos hay en toda la provincia. Qué bueno. O sea que donde quieras donar, podés donar. Tenés. Donde quieras preguntar que tenés algún problema con tu lactancia, vas a tener. Vas ¿sí? al hospital y te asesoran. Exactamente. En cualquier lugar. Y no solo los hospitales, hay centros recolectores en un montón de lugares que no te imaginas. En Rentas, por ejemplo, hay Rentas, Rentas, mira vos. tenía un espacio amigo que como había mamás que donaban, también fueron centros recolectores. O sea, eso de sacarlo de la institución de salud. Claro. Esto es una cuestión de la gente. Bueno, vamos a continuar con uno de los programas uno de los pocos programas donde tuvimos que hacer una pausa en la grabación porque había mucha emoción, sobre todo mucha emoción de parte de nuestra invitada. Esta vez estoy hablando de una joven que tuvo que emigrar de su país, una joven venezolana que debido a la profunda crisis que vivían en Venezuela, tuvieron que tomar la decisión con su pareja de dejar todo, dejar una carrera avanzada en medicina, de dejar a su madre y a su hermano, de dejar su lugar, su playa, su casa, y prácticamente sin dinero, con un recorrido extenso, muy extenso, que duró semanas, atravesando distintos países, con muy poco dinero, con muy poca ropa de abrigo, porque en su lugar natal no lo necesitaban, pero a lo largo del camino se encontraron con distintos climas y bueno, los tuvieron que sortear hasta llegar a Neuquén, donde lograron asentarse, donde ha vuelto a sus estudios universitarios a punto de recibirse de psicóloga, donde su esposo ingeniero, su pareja ingeniero, pudo conseguir trabajo después de hacer de todo. Trabajaron en estaciones de servicio, en bares, comieron frutas de la calle, lo pasaron mal, como muchísimos otros que tuvieron que emigrar de sus países. Bueno, esta historia con Legna fue uno de los programas que más impactó por todo su relato y por todo lo que deja también como enseñanza para aquellos que creen que emigrar es fácil. Se pierde mucho, también se gana, pero se deja mucho y queda mucho dolor. Vamos a escucharla en este fragmento que hemos seleccionado. Y nosotros tomamos la decisión porque llegamos a un punto en donde no veíamos otra opción. En ese momento de mi vida yo era estudiante, yo estudiaba la carrera de medicina, estaba en el 6º semestre y yo la tuve que dejarlo porque la situación en que en ese momento se vivía, yo creo que fue la crisis más dolorosa, más difícil, en donde no teníamos que comer, en donde no había agua, en donde no había luz, en donde no había servicios eléctricos, en donde teníamos que ir y hacer una cola desde la noche anterior para poder conseguir algo de comida y a veces no lo lográbamos. Y viviendo todo esto y teniendo que romper con esta ilusión de lo que podría ser, ¿no? Ahí yo dije, ya basta, esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto no es para lo que mi mamá me crió. Yo sé que yo puedo dar más, yo sé que yo puedo ser más y aquí no lo voy a lograr. En ese momento lo sentí así. Y bueno, se dieron las circunstancias en donde tuve que dejar la carrera porque precisamente por la falta de dinero ya no podía seguir estudiando porque yo estaba en otra ciudad, entonces claro, esos son gastos. Claro, y es una segunda casa. Es una segunda casa, o era eso o no comíamos. Entonces fue la decisión de, bueno, lo dejo, me voy a mi casa y ahí veo qué hago. Me voy a mi casa. Y ahí comenzó todo esto de si me voy, no me voy, vamos a comenzar a hacer los trámites. En ese momento en Venezuela era muy complicado sacar la documentación. Yo estuve aproximadamente casi un año para tramitar el pasaporte, lo que es un montón estar casi un año haciendo esos trámites.
Y en ese momento no teníamos el dinero, pero yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, yo tengo mucha fe en que Dios nunca nos abandona, y en ese momento yo tenía un amigo que él era de otro lado, yo lo conocí en Venezuela, en una pequeña ciudad que se llama Río Caribe, y él era un amigo de mi corazón, que en paz descanse porque murió, y uno de sus últimos deseos antes de morir fue ayudarme, y gracias a esa ayuda que me dio monetaria fue que yo logré salir del país. Bien, con eso, Con eso pasaje, destinado al pasaje y a los gastos. Claro, ¿y qué pasaba con tu pareja? ¿Estaba en la misma situación, trámites, búsqueda de dinero y todo esto? Sí, él, antes de que nosotros estuviéramos, él ya estaba en el trámite porque sus hermanas ya se estaban yendo para Perú también. Todos nos estábamos yendo en ese momento. Y eso fue en el 2017. Y él ya tenía el pasaporte, pero pasaba lo mismo, tenía el pasaporte vencido, también era todo un lío, hacer todo el trámite, él se iba para Perú, pero por el tema del pasaporte perdió el vuelo, entonces no hubo reembolso, todo fue como una complicación muy grande, pero gracias a que ya sus hermanas se habían ido, él tuvo un poco de ayuda a sus hermanas, un poco de ayuda a sus papás, bueno, yo tengo esto, su mamá tiene esto, su papá tiene esto, juntaron, y así entre los dos juntamos lo que teníamos y emprendimos el camino. ¿Ese camino fue directo a la Argentina? Uy, no, ese camino fue un camino largo. Además Sí. En ese momento, con lo corto que era el presupuesto, no nos pudimos dar el lujo de tomar un avión para acá. Entonces dijimos, bueno, la manera de salir es irnos por tierra. Y lo decidimos, ¿no? Con toda la buena fe, con todas las ganas de que íbamos a tener una mejor vida. Y fue un tramo bastante largo porque nosotros venimos de una ciudad que se llama Carúpano, en el estado Sucre, en Venezuela, de la playita, y bueno, tocó esto de viajar de ahí a Puerto La Cruz, que está en otro estado, en el estado Anzoátegui, y de ahí tomar un vuelo para Valencia. En Valencia estuvimos una noche con una tía de mi pareja, después de ahí tomamos un colectivo de más o menos unas 12 horas hasta San Cristóbal. De San Cristóbal llegamos más o menos a la noche y tuvimos que pasar frontera para Colombia en la noche. Obviamente esto implicó pasar frío, pasar un montón de cosas, pero nosotros tampoco estábamos preparados para el frío que nos íbamos a conseguir cuando comenzáramos a bajar. Claro. Después estuvimos en Colombia y ahí comenzó todo el viaje. Desde Colombia recorrimos todo Colombia, recorrimos Ecuador, recorrimos Perú. En Perú estuvimos unas 2 semanas con sus hermanas, estuvimos con ellas. De Perú seguimos para Chile, de Chile llegamos a Buenos Aires, entramos por Mendoza, llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvimos unos 3-4 meses y después fue que llegamos a Neuquén. Tremendo. ¿Cuánto pasó desde que dejaste tu casa hasta que pusiste pie en Neuquén? 2 meses más o menos, porque viajando estuvimos 2 semanas viajando. Con un estrés terrible, sí, ¿no? Porque tampoco teníamos celulares, porque nuestros celulares se dañaron, entonces no teníamos cómo comunicarle a nuestra familia que estábamos bien. Entonces, claro, ellos también, porque a veces yo siento que cuando se habla del inmigrante se olvida que el que se queda, ¿no? Se olvida de que el que se queda también la pasa mal, que el que se queda también está angustiado, también está preocupado cómo estará bien, habrán llegado, habrán comido. Y todo eso fue así nomás, con lo que podíamos buscar la manera de comunicarnos, nos comunicamos y de resto fue esperar hasta llegar a Perú, que estuvimos en contacto con sus hermanas y ahí fue que pudimos contactar con nuestras familias y bueno, estamos bien, con mi mamá estamos bien, llegamos bien, en tal fecha seguimos el viaje y bueno, fue un recorrido bastante largo. Fueron horas y horas y horas en los colectivos, también tuvimos que pasar noches en las aduanas, en donde nos agarró la lluvia, en donde nos agarró el frío, no teníamos abrigo, y así nos tocó, pero o sea, yo lo digo porque fue difícil, pero siempre con la mente positiva, siempre con mucha fe en Dios y de que todo iba a salir bien. Claro, sabiendo que iban en búsqueda de algo mejor. De algo mejor, siempre, con esa meta en la mente siempre. Bueno, la verdad que, como les decía, la historia de Legna es una historia para ver completa, como la de todas las otras mujeres que hemos venido repasando esta noche. Yo les recuerdo que los programas completos están en YouTube, usted los puede buscar como Historias de Mujeres Valientes y repasarlos, revivirlos si es de su agrado. Y para cerrar esta noche vamos a recordar la charla que mantuvimos con Andrea Pulgar.
Andrea es música, es violinista, es parte de la Orquesta Sinfónica de la provincia del Neuquén, es estudiante avanzada de dirección de orquesta y de hecho en alguna ocasión ya dirigió la Orquesta Sinfónica de Neuquén, así como otras orquestas donde ha sido invitada incluso en el exterior. Pero además se dedica a la docencia porque ella tiene a su cargo la escuela musical de niños. Hay un par que funcionan en la ciudad de Neuquén. Ella está en el oeste, hace más de 15 años que se dedica, pero además pasó por momentos muy complejos donde decidió sostener el funcionamiento de la escuela un año sin cobrar salario, hasta que fueron reconocidos por el Consejo de Educación y comenzaron a percibir un sueldo como docentes, ella y todos quienes la acompañan. Así que vamos a escuchar también un pasaje de esta historia que, como todas las que hemos visto y las que veremos en los futuros programas, ha requerido de la toma de decisiones de todas estas mujeres, de decisiones importantes, de decisiones valientes, pero siempre, como dije al principio, con muchísima fe y esperanza en lograr lo que tenían fijado como meta. Y vaya que lo han logrado. Así que la dejamos con Andrea Pulgar. En el 2014 viene la gente de Nación, de la cual dependía este proyecto de Orquesta Escuela, y como ven que estaba funcionando en Neuquén, y que Neuquén es un gran territorio, ¿no? Tiene una expansión enorme, bueno, dijeron, vamos a abrir otra sede, otra Orquesta Escuela en la misma ciudad. Bien. Bueno, yo voy y me presento para el puesto de docente de violín y de viola, porque hasta en ese momento no se me cruzaba por la cabeza ser directora de orquesta, para nada, pero para nada. Entonces, voy, me presento a la entrevista, pasan todos los postulantes, y cuando me toca la devolución, que me tienen que dar la devolución, me dicen que ellos van a abrir la segunda sede solamente si yo acepto ser la directora de la orquesta. Así que me encontré... ¿Qué momento? En un momento que dije, bueno, la verdad, nunca le dije esto, nunca se me pasó por la cabeza ser directora, le digo. Pero bueno, todo sea porque se abra la otra orquesta, y después vendrá alguien que dirija la orquesta. Si vos decías que no, probablemente no se abría, y quedaba una infinidad de chicos sin la posibilidad. Claro, porque ellos buscaban ¿Qué responsabilidad te pusieron en la espalda, no? Sí, sí, porque ellos decían que el perfil que podía llevar adelante eso era el que vieron en el momento que yo seguía adelante con todo, ¿no? Así que bueno, acepté, y ahí es como comencé la conexión con dirección orquestal. ¿Dónde era esa? Eso era en el CEPEM 18. Bien. En el barrio, creo que es el Don Bosco. Puede ser. Ignacio Rivas y Durán. Claro. Está ahí el CEPEM 18. Cerquita de donde estamos. Sí, bien. Exactamente. Así que bueno, de ahí también empezó el tema del espacio en la escuela, que tuvimos que trasladarnos a otra sede, en Cuenca 15 también. Y fuimos pasando por varias instituciones. Hoy estamos funcionando en el barrio Ibepa, en la escuela 311, escuela primaria, y en la escuela 132 del barrio La Sirena, que está cerca también del CEPEM 18, todo en el mismo radio. Y son alrededor de 120 chicos y chicas que están en las orquestas. Se amplió muchísimo el staff docente, ahora somos 2 directoras de orquesta, dirigiendo cada una en una sede. Yo estoy en la del oeste, y bueno, en el 2019 se cerraron los programas de orquesta escuela, y la comunidad de padres, madres, alumnos fueron al consejo a solicitar a ver si nos podían dar algún acompañamiento del Consejo de Educación. Presentamos un proyecto
que se aprobó y hoy formamos parte de la Escuela de Música hace 5 años y los profesores tienen un sueldo como cualquier docente. Claro. Tenemos recibo de sueldo. Están en blanco, Estamos como en blanco. dirían. Bueno, Exacto. Esto que hoy estén en blanco, yo casi te lo asigno a vos. Es un logro tuyo de sostener ese año sin cobrar, sin respaldo, solo por querer sostener las ganas de los chicos. Me parece que te deben mucho. Vos nunca le vas a cobrar sí, nada. Sí, no, pero a mí no me gusta por ahí eso que se diga así, porque sé que también tengo muchos compañeros que están acompañando y sosteniendo. Yo estuve ese año, pero después también fueron muchas otras batallas. ¿Cuántos se quedaron un año sin cobrar? No. Andrea Pulgar. No hubo nadie. Andrea Pulgar. Bueno, Andrea, bueno, pasaron los años, esto lo estás haciendo en la actualidad. Sí. ¿Ya llevas cuánto? 15 años. Me perdí. 15 años. Con la cantidad de chicos que habrán pasado en esos años, Sí, ni hablar. sí, como te digo, con 8 años y hoy los conozco con 23. Claro, y hoy están estudiando composición, dirección de orquesta, instrumentos. Sí, claro, porque la escuela de música da esa posibilidad, ¿no? De hacer instrumentos sueltos, de hacer una especie de nivel secundario, tienen un nombre específico. Tiene 3 niveles. Contalo porque a lo mejor también inspirás a gente que sí, quiere la escuela de música, la Escuela Superior de Música del Neuquén, es un espacio gratuito de escuela pública y tiene 3 niveles, el nivel niños. También mi hijo está yendo a estudiar ahí. Después está el nivel FOBAN, que es también para los chicos de 12 años en la adolescencia, y después está el nivel terciario, que es donde estudias ya la carrera. Y ahí pueden optar por hacer un instrumento, por hacer todo. Instrumentista, puedes estudiar creo que también 2 instrumentos, pero sí, está la carrera de docente de música. Tiene una amplitud horaria interesante, ¿no? Claro, están los turnos por los distintos niveles. Claro, también, ¿no? hay mucha gente adulta estudiando. También, sí. Estamos los adultos estudiando el turno vespertino, sobre todo a la noche. Claro. Sí. Bueno, contanos un poquito tus pasos por las orquestas. Estuviste en Río Negro, estás en la Sinfónica de Neuquén. Sí, hace 20 años ya que estoy en la Sinfónica de Neuquén, pero en el medio también estuve trabajando en otras orquestas. Estuve en la Filarmónica de Río Negro, también en el mismo puesto que estoy en la Sinfónica de Neuquén, que es de concertina adjunta, que está en el primer atril de los primeros violines, en esa orquesta Filarmónica Río Negro, y en la Orquesta Sinfónica de la Fundación Cultural Patagonia también. Bien. Estuve en el mismo puesto de concertina adjunta. Bueno, esos son años, se me ocurre, de mucho sacrificio, ¿no? Porque viajar, estar, y vos en el medio, en algún momento de toda esta historia, habrás formado familia. Exactamente. También, ¿no? Hasta los 8 meses de embarazo estuve yendo a la orquesta sinfónica que está en Roca, en General Roca. Hasta los 8 meses salía de la orquesta, almorzaba, de la Neuquén a la mañana, y después me iba para allá. Y después, bueno, nací el bebé, me tomé una licencia, seguí un año más y ya se me complicaba porque estaba el niño y aparte quería seguir con las orquestas. Tomé la decisión de dejar en la Sinfónica de Río Negro para poder abocarme a las orquestas infanto-juveniles. Claro. 6 historias distintas, algunas más fuertes que otras, pero todas con alguna enseñanza. Todas nos demuestran que se puede, que siempre se puede. Solo hay que quererlo, hay que trabajar mucho, por supuesto, hay que estudiar, hay que ser perseverantes, pero en la vida todo se consigue cuando hay voluntad. La próxima semana vamos a estar compartiendo otros 6 segmentos de programas que hemos grabado con otras mujeres, también con historias muy pero muy fuertes en algunos casos. Así que los invitamos, por supuesto, como todos los miércoles, de 21 a 22,
los fines de semana. Los invitamos a que nos busquen en YouTube. Como ya les dije, Historias de Mujeres Valientes, se encuentran los 2 bloques. Y los invito a que nos vean por el streaming de Canal 24/7, por Canal 6 en Cablevisión Digital, y también nos encuentran en el streaming del portal digital Mejor Informado. Como siempre, el eterno agradecimiento a Aurelia, este lugar precioso que nos abrió las puertas todo el año, en su salón, en el parque, con distinta escenografía, siempre predispuestos para que vengamos a ocuparles su espacio, a invadirlos un poquito, pero para que podamos hacer el programa en un lugar sumamente agradable. Aurelia Eventos, este salón que usted puede contratar, por supuesto, que está dentro del predio del Club de Ingenieros en Ignacio Rivas, al 3600 de nuestra capital. Les agradezco mucho. Como siempre, las espero la próxima semana. Gracias. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.